conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y nos da mucho gusto que te hayas conectado a este nuevo curso que le hemos titulado Liderazgo Bíblico 1. Vamos a estar viendo bastantes temas acerca del liderazgo en este curso y creo que van a ser temas de bastante beneficio. Uno de ellos que vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy vamos a ver el mejor líder de la historia. ¿Qué podemos aprender de él, de nuestro Señor Jesucristo? Pero también vamos a ver en un futuro lo que es, amado hermano, la sabiduría. ¿Cómo liderar con sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? También vamos a ver, amado hermano, lo que es la visión que el líder debe de tener. Y así varios de estos temas yo creo que van a ser de mucha bendición para tu vida. Pero ¿qué te parece si comenzamos el día de hoy con una oración y le pedimos al Señor su bendición en todo lo que vayamos a hablar en este curso y en esta clase del día de hoy? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se han conectado. Y te pedimos, Señor amado, tu Espíritu Santo en todo lo que vayamos a hablar y todo lo que vayamos a estudiar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué te parece si entramos entonces, amado hermano, y miremos esta primera clase que le he titulado El líder ejemplo? El mejor líder de la historia. Es que no podíamos comenzar este curso sin ver el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que podamos aprender bastante el día de hoy. Ve conmigo rápidamente ahí a Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos capítulo 6, versículo 34. Y aquí vamos a comenzar a ver el tipo de liderazgo que el Señor tenía. Y cómo es de que algunas de las cosas que el día de hoy se practican, amado hermano, realmente están aquí en la palabra de Dios. Miremos por favor en Marcos capítulo 6 versículo 34. Dice así: al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces dice el próximo versículo 41 al 44. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Bueno, vamos a darnos cuenta de algunos principios aquí. En primer lugar, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es el motorcito detrás de la razón por la cual quiero ser líder? ¿Es porque queremos que la gente nos mire? ¿Es porque realmente sentimos compasión por la gente? ¿Es porque queremos servirle a Dios? La motivación es de mucha importancia. Es más, escuché un comentario de alguien que decía de que las personas, su
prueba mayor de las personas es cuando se le da el poder. Porque el poder realmente muestra lo que era la persona. Me llamó la atención ese comentario. ¿Por qué? Porque nosotros desde temprana edad tenemos que ver qué es lo que nos motiva, por qué queremos ser líderes. Aquí miramos a Jesús, que su motivación era el servirle a Dios, pero también la compasión por la gente. Ahora, mira lo que tengo aquí acerca de los motivos. Según el diccionario teológico Viken, estos son factores internos que producen la conducta humana. Responden a la pregunta del por qué una persona se comporta de una u otra manera. Los motivos son todo aquello que, consciente o inconscientemente, impulsa a la persona a la acción. Es lo que la impele o induce a actuar de cierto modo. Los motivos son internos. Por ejemplo, podemos ser motivados al liderazgo para obtener algo a cambio. Y es que mucha gente sirve de esta manera, amado hermano, por los beneficios. Otros pueden ser impulsados a liderar para ser vistos, para ser aceptados, por dinero, por fama, para comprobarle algo a alguien o simplemente para sentirnos bien. Y por supuesto, la mejor razón de todas, para dar gloria a Dios. El segundo punto que vamos a entender acerca de esta escena que se está dando aquí del liderazgo de Jesús es que el Señor usa la fe de alguien que tenía 5 panes y 2 peces. Y esto es de mucha importancia porque si algo vamos a aprender en el liderazgo, amado hermano, bíblico, en el liderazgo en una iglesia, es que se va a necesitar fe. Me recuerdo la vez, amado hermano, que estábamos en la cárcel visitando, haciendo visitas y predicando a los reos de la cárcel, y fuimos con un grupo de personas a hacer esta visita ahí en la Ciudad de México. Y amados hermanos, nos hicieron una jugada donde le dimos de comer, con 11 cajas de comida, les dimos de comer a 500 reos en máxima seguridad. Y en la parte de arriba nos estaban esperando un grupo de cerca de 300 personas. Nosotros no sabíamos. Ya les habíamos dicho a los reos de máxima seguridad que se sirvieran una segunda vez si era posible. Y ellos, hermanos, se volvían a formar y hacían la línea y comían nuevamente porque nosotros solo esperábamos un grupo de unas 25 personas máximo en la parte de arriba. Y que se llama población, esa parte. Y amado hermano, nos damos la sorpresa que cuando ya se nos está acabando la comida, nos quedan solamente 4 cajas, 2, si no me equivoco, de tortillas y 2 de tortillas y algunos platos, creo yo, y todo eso que se usaba para servir, y 2 de pura comida. Y amado hermano, cuando ya estamos saliendo de máxima seguridad, se nos acerca alguien y nos dice: prepárense porque arriba los está esperando un grupo grande. Y amado hermano, yo me recuerdo, cambié la prédica, yo había preparado una prédica para la congregación y ahora iban a llegar gente totalmente nueva. Cambié la prédica evangelística y me recuerdo, amado hermano, que yo dije: si servimos la comida a esta gente y se queda medias, nos van a reclamar y nos van a reclamar feo. Pero amado hermano, ahí es donde entra la fe. Yo le soy franco, yo estaba buscando al pastor para que no sirvieran nada de comida porque ya no teníamos comida, pero Dios tenía otros planes. Y he aprendido de estas escenas, de estas historias que me han pasado, amados hermanos, he aprendido a realmente ver lo sobrenatural del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó, amado hermano? No pudimos parar de que se sirviera la comida. La comida se comenzó a servir. La gente agarraba hasta 2 platos de comida.
teníamos básicamente 2, máximo yo diría 3 cajitas para servirle a 300 personas. Era algo imposible, definitivamente. ¿Qué es lo que hicimos? Pusimos a orar a todos los que estaban sirviendo, que se pusieran a orar. Y amados hermanos, comenzamos a orar y a orar y a orar. Y de repente llega la noticia: pastor, ya se sirvieron a toda la gente. Yo creí que la respuesta iba a ser: ya se nos acabó la comida. Pero no, la comida nunca se nos acabó. Amado hermano, salimos de ese reclusorio con 2 cajas de comida. Pregúntame a mí cómo ocurrió, yo no tengo idea. Lo que sí yo sé es de que la fe se necesita en el liderazgo. Hay partes de este ministerio que el Señor te lo va a mostrar conforme vayas caminando en fe. Es de mucha importancia esto. Entonces, démonos cuenta que aquí Jesús va a ser uno de esos grandes milagros. La reproducción de comida, la multiplicación de comida. Entonces dice, entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces. Él no titubeó, él sabía lo que iba a hacer. Y amado hermano, ahora estaba abrazando la fe de esta gente que le llevó esto para hacer algo muy, muy grande. Los líderes vamos a tener que aprender que la obra es de Dios. Nosotros solamente somos colaboradores. Esto nos impulsará a depender de Dios. La fe es necesaria para depender de Dios. Miremos el próximo punto. Ahora comienza a usar estrategias el Señor. Estrategias de delegación. Mira lo que hace. Los panes y los partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Démonos cuenta que aquí el Señor Jesús usa delegación. Comienza a delegar la responsabilidad de distribuir la comida a toda la gente que está ahí sentada, que eran 5,000 personas. Delegar, según el diccionario Vox, es dar un poder, una función o una responsabilidad a alguien para que los ejerza en su lugar o para obrar en representación suya. Démonos cuenta, amados hermanos, que Jesús no usó a cualquier persona. Dice claramente ahí, dice, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirviera. O sea, Jesús no usó a cualquier persona. Estos eran los más cercanos a él. Mira, principios de liderazgo. Los que estaban discipulados. Amén. Los que él estaba discipulando. Estos son la gente de que él usó para delegar. ¿Por qué? Porque delegar es darle una responsabilidad a alguien que lo ejerza en su lugar o para obrar en representación suya. Y después nos damos cuenta que sale la obra de arte. Comienza a haber organización. Dice, todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. ¿Por qué recogieron 12 cestas? Porque Jesús había organizado todo para que los 12 discípulos lo administraran, se organizaran. Amén. Dios es un Dios de orden. Y miramos el ejemplo de Jesús, el mejor líder de la historia, es organizado. Entonces, quiero que comencemos viendo a este gran líder, a nuestro Señor Jesucristo, y las cosas que Él hizo en su liderazgo
para comenzar este curso. Miremos otro de los puntos. Otra de las cosas que Jesús usó en su liderazgo es que Él no se enfocó en las grandes multitudes. Sí, las grandes multitudes estaban siguiéndolo, pero su enfoque era en el grupo pequeño. Esto es de mucha importancia porque una y otra vez miramos a Jesús enfocándose en los grupos pequeños. En primer lugar, miramos de que tenía a uno muy cerca de él. Vayamos allá a Juan capítulo 21, versículo 20. Juan 21, 20. Y dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que Jesús tenía cercanía con ciertos discípulos y había uno que ocupaba un lugar muy especial. Nosotros lo conocemos como Juan el Amado. Jesús enfocó su liderazgo total, se enfocó en grupos pequeños. También tenía este grupo de 3, ¿verdad? Jacobo, o sea, Santiago, Pedro y Juan. Pero también tenía el grupo de 12 y también se conoce del grupo de los 70. Cada uno de estos grupos eran grupos pequeños si miramos las grandes multitudes que seguían a Jesús. Pero su enfoque era en esta gente, en enseñarles y darles lecciones. Cuando nosotros comenzamos a invertir tiempo en el grupo pequeño, hay una cercanía. Es más, Jesús invirtió la mayor parte de su tiempo en el grupo pequeño. Jesús enseñó cosas exclusivas solo al grupo pequeño. El grupo grande nunca vio estas cosas exclusivas, como la transfiguración. Jesús se enfocó en transformar al grupo pequeño. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si lograba impactar al grupo pequeño, ese grupo pequeño iba a poder hacer otros discípulos. Por ejemplo, te recordarás que en ese grupo de 3 estaban Jacobo y Juan, y esos 2 eran conocidos como, o mejor dicho, Jesús les da el apodo de hijos del trueno. Imagínate que esos son los que están más cerca de Jesús, pero en 3 años y medio en las manos de Cristo Jesús, en el impacto del liderazgo de Jesús, ya no tenían ese título, ya no tenían ese apodo. Cuando ellos comenzaron con ese apodo. O sea, había bastante cambio, pero Jesús se enfocó en eso. Jesús discipuló al grupo pequeño. Entonces, miremos cómo Él escogió el grupo pequeño, porque eso es de mucha importancia para un líder. Un líder que está liderando tal vez el grupo de alabanza, o está liderando el grupo de ujieres, o el grupo de, digamos, tal vez un grupo pequeño de una iglesia, ¿verdad? Es de mucha importancia cómo escoger a las personas correctas. Miremos lo que hizo Jesús. Lo primero que vamos a darnos cuenta es que en Lucas 6:12, Jesús ora al Señor para escoger. O sea, no es solamente así. Jesús ora al Señor. Ahí en Lucas 6:12, miremos por favor. Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Démonos cuenta que su énfasis no fue en escoger a la gente. Su énfasis y el mayor tiempo lo puso en la oración. Otra de las cosas que puedes hacer, amados hermanos, acompañado por supuesto de la oración,
es que puede someter a la gente a prueba. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice esto. Y estos también sean sometidos, amén, sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Démonos cuenta que este es un consejo de Pablo a Timoteo. Le está hablando acerca de cómo escoger diáconos y le está dejando claro a Timoteo que debe de ponerlos a prueba primero. Esto me lleva a un punto muy importante. Siempre se necesita usar la oración, pero nos vamos a dar cuenta que hay posiciones en la iglesia donde se va a necesitar también estos otros puntos, poner a la gente a prueba. Yo me recuerdo la vez que estaba de líder de jóvenes y, amado hermano, yo estaba a punto de formar el grupo de Ujieres en el liderazgo que me habían dado, y tenía que poner un líder y tenía que poner a los Ujieres, y yo siempre he sido de las personas que está bien involucrada en lo que es el liderazgo. Y entonces me recuerdo que yo le pedí al Señor: Señor, ayúdame y dame los Ujieres que tú quieres que sean los Ujieres de la juventud. Y me recuerdo que el Señor me habló. Yo iba en mi carro hablando con el Señor, orando, y el Señor me habló y el Señor me dijo que usara aquel que es fiel en lo poco, porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y eso me impactó a mí. Yo creí que el Señor me iba a dar nombres. Yo creí que el Señor me iba a decir exactamente quiénes, pero no. Ahora yo tenía la tarea de poner atención quiénes eran fieles en lo poco. ¿Te das cuenta? Aquí Pablo está haciendo lo mismo que el Señor me hizo a mí, me dijo a mí. Pablo ahora le está diciendo a Timoteo: pon a la gente a prueba primero. Y entonces, o sea, saliendo aprobados, que ejerzan el diaconado. Sigamos viendo. Lo tercero es: enseña a hombres fieles, según de Timoteo 2:2. Entonces, aquí nos deja claro algo. Va a haber gente que tú vas a ver que es una persona que ya pasó la prueba, que ya te diste cuenta que es responsable, que es una persona que llega a tiempo, una persona que no murmura, una persona que reconoce autoridad, y tú vas manejando todo eso, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que no sabe todo lo que tú crees que sea importante que sepa para la posición. Y entonces es importante que tú sepas de que si ya pasó la prueba de todas esas cosas, si tú sabes de que es una persona fiel, ahora enséñale. Te va a tocar, y a mí me ha tocado, donde todas las personas vienen como aquel diamante que necesita quitarle un poquito de costra. Allí tienen algo muy valioso, pero hay que quitarle un poquito de tierra, limpiarlos un poquito. Tienen exactamente lo que se necesita, pero se va a necesitar invertir tiempo y enseñar. Entonces, este es el tercer punto. Se necesita enseñar. Cuarto punto, miremos rápidamente, por favor. Aquel que es fiel en lo poco. ¿Te recuerdas lo que te estaba diciendo? Aquel que es fiel en lo poco. Lucas 16:10 al 12. Esos son consejos bíblicos de cómo escoger a las personas correctas. Pero también es importante nosotros
mirar el carácter de la persona más que el carisma. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, se nos da una lista. Amén. Esa lista te va a servir bastante. Necesitas conocer esa lista. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud. Te lo voy a poner en esta otra versión. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Ese es uno de los puntos. Amén. A la buena conducta, entendimiento. Esas son cosas que tú cuando estás viendo a alguien para que comience a servir, para que comience a liderar, mira si tiene varias de estas cosas. ¿Qué tanto conocimiento tiene de la palabra o entendimiento del Señor? ¿Qué tanta buena conducta tiene? ¿Cómo mira su dominio propio? Su paciencia, su devoción. Amén. Su amor fraternal o afecto fraternal, como dice ahí, y su amor. Entonces, ponle atención bastante a lo que es el carácter de la persona, más que el carisma. Amén. Jesús también lideró sirviendo. Miremos ahí, por favor, el próximo punto. Jesús lideró sirviendo. Marcos capítulo 10, versículo 42 dice, llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lideró sirviendo. Esto es de mucha importancia. Ahora, en la Biblia hay 199 interacciones donde Cristo ministra a la gente. Pero no sé si sabías, 128 de estas son totalmente evangelísticas. O sea, amado hermano, dando a la conclusión de que Jesús era diligente en su servicio al Padre, en buscar lo perdido. Es exactamente lo que nos está mostrando aquí. Si 128 de esas veces, de las 199 que Jesús interactuó con la gente, amado hermano, tienen que ver con evangelismo, quiere decir de que es de mucha importancia para Jesús lo perdido. Jesús lideró sirviendo. Amén. Una de las palabras más usadas en Marcos es la palabra inmediatamente o al instante. Y Marcos es el libro del siervo. Presenta a Jesús como el siervo de Dios. Entonces, es claro de que nosotros vamos a necesitar no liderar como el mundo lidera, que se enseñorea sobre su gente. Hermano amado, nosotros tenemos que liderar sirviendo. Yo me di cuenta de algo de mi pastor. Estábamos en una reunión de pastores y me di cuenta que él era el último que comía. Él iba de mesa en mesa, en mesa, en mesa, hablando con todos los grupos de pastores. Todos estábamos ya comiendo, pero él se sentó de último después de haber ido a saludar todas las mesas de pastores. Y eso me llamó bastante la atención. Yo me quedé impresionado, amados hermanos, cuando yo comencé a pastorear. Alguna de la gente que comenzó a llegar a la iglesia se sorprendía de que uno como pastor se sentara con las ovejas a comer.
yo eso era lo que había aprendido, no había aprendido otra cosa. Pero la gente le sorprendió eso. ¿Y por qué, amado hermano? Porque el día de hoy, desafortunadamente, se ha metido lo del mundo a los corazones de los líderes, donde, como decía Jesús, en el mundo los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Yo te invito, si tú quieres ser un líder de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitas servirle al pueblo que estás liderando. El servicio al prójimo muestra que amas a Dios. Amén. El servicio al prójimo muestra que amas a Dios. El servicio al prójimo muestra tu humildad. El servicio al prójimo nunca se queda sin su paga. Y el servicio al prójimo es el ejemplo que Jesús nos dio para liderar. En el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, si queremos liderar como Jesús, vamos a necesitar aprender a servir. Miremos unas cuantas más y la próxima dice, Jesús lideró estando presente. Eso es de mucha importancia. El día de hoy, amados hermanos, desafortunadamente se hace una campaña y el pastor no llega. Se sale a evangelizar y el pastor está ausente. Se hace una vigilia y el pastor se fue a la casa, o los líderes. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy, pero no Jesús. Y como nosotros queremos copiar el liderazgo de Jesús, queremos aprender de Él, necesitamos darnos cuenta que Jesús no estaba ausente, Él estaba presente. Mira lo que dice aquí Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El primer punto que tengo ahí es este. El liderazgo de Jesús no era un liderazgo acomodado. Él recorría para visitar, para ir a predicar a todas las ciudades y aldeas. O sea, no hacía excepción. A veces, amados hermanos, nosotros solamente nos queremos juntar con cierta gente. No, el liderazgo de Jesús no hacía excepción. Se sentaba con todos. Si los fariseos, amado hermano, necesitaban hacerle preguntas, ¿sabes qué? Jesús se sentaba con ellos. Aunque no estaba de acuerdo con ellos, miramos en varios capítulos donde él dio respuestas, que ese es uno de los puntos que vamos a ver después. Dio respuestas a las preguntas de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Jesús tomaba el tiempo con todos, sin excepción. Pero lo otro, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que proclamando el evangelio del reino, o sea, lo hacía por amor al reino de Dios, pero también dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, lo hacía por compasión a las personas. Y esto de sanando toda enfermedad y toda dolencia se ocurre en los evangelios varias veces porque muestra la compasión de Jesús. Jesús lideró estando presente. Nosotros necesitamos seguir el ejemplo. Si tú tienes un mal ejemplo de líder, hermano, yo te encargo y te animo, busca qué hizo Jesús en su liderazgo. Y sé tú el ejemplo nuevo a la congregación o al grupo donde estás de liderazgo que quieres tener. El liderazgo de acuerdo a Jesús. Porque te aseguro, amado hermano, de que la gente que quiere ser como Jesús va a ser personas de influencia aún mayor que aquellos que aprenden de malos líderes. Entonces te animo. Esto es de mucha importancia.
Mira el próximo punto. Jesús lideró por medio del Espíritu Santo. Fíjate que Lucas 1:35 nos dice que fue nacido del Espíritu, y esto es de mucha importancia porque para ser un excelente líder delante de los ojos de Dios, también nosotros vamos a necesitar nacer de lo alto. Amén, como lo describe el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3. Pero también fue lleno del Espíritu Santo. Esto es de mucha importancia para un líder. Ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús también nos da el ejemplo de eso. También era guiado por el Espíritu Santo a hacer las cosas. En este caso, a ser llevado al desierto. También Lucas 4:14 nos muestra que Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vayamos ahí a Lucas 4:14 para ver ese versículo. Lucas 4:14. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, queremos ser buenos líderes, vamos a necesitar al Espíritu Santo de nuestro lado. Él se movía en el poder del Espíritu Santo. Próximo. Sanaba al enfermo por el Espíritu Santo. Lucas 4:18. Vayamos ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si quieres ser un líder de excelencia, le vas a tener que dar tiempo al Espíritu Santo. No funciona de otra manera. El Espíritu Santo te va a dar ese poder que necesitas para liderar. El Espíritu Santo te va a ayudar en las dificultades del ministerio. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo necesita llenarte. Amén. También echaba demonios por medio del Espíritu Santo. Una de mis primeras experiencias que yo tuve, me dejaron de líder de jóvenes y formé un grupo de directiva de jóvenes. No estaba ese grupo. Yo comencé a aprender algunas cosas de la palabra y comencé a formar un grupo de directiva que eran lo que nos ayudaba a tomar decisiones en el grupo. Y amado hermano, de repente comenzó a crecer el grupo y comenzaron a llegar gente endemoniada. Y me recuerdo, amado hermano, antes de yo ser líder, yo le tenía un miedo a los endemoniados, porque si esta gente no se controla, ¿verdad? Y era muy fuerte, hacía mucho espectáculo. Entonces, amado hermano, me tocó mi primer caso como líder de jóvenes con un endemoniado. Me recuerdo que metía todo el grupo de directiva en ayuno y oración y aprendí una gran lección ahí. Comenzamos a orar, hermano amado. Pasé 1 hora orando por ese endemoniado. Y amado hermano, no salió nada. Cuando se me acaba la voz, se me acabó completamente después de estar gritando y haciendo de todo ahí en un cuartito. Hermanos, cuando ya no tengo voz, entonces comienzo a hablar bien calladito porque me había quedado afónico totalmente y comienzan a salir los demonios. Y me di cuenta de algo, que no era por la fuerza de mi voz, sino por la autoridad que Dios había dado. El Señor me dio una gran lección que me iba a servir para años después en el ministerio, en el pastorado. Esto es de mucha importancia. Es por medio del Espíritu Santo que Jesús echaba fuera a los demonios. No por nuestra voz, no por qué tan grandes somos,
no por la posición que tenemos, es solamente por medio del Espíritu Santo. Miremos que otro. También dio mandamientos por el Espíritu Santo y dirige y gobierna la iglesia por el Espíritu Santo. Todas estas cosas son cosas de mucha importancia porque podemos agarrar varias de ellas y aplicarlas a nuestro liderazgo para que Dios se goce, para que Dios se alegre de que estamos siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Recordémonos entonces, Jesús lideró por medio del Espíritu Santo. Pero también, los últimos 2 puntos. Jesús lideró usando la palabra de Dios. Seguido lo miramos. Ahí en el templo, la gente se admiró de Jesús, de cómo usaba la palabra de Dios. Ahí en Lucas 2:42 y 46 al 47. Pero también nos damos cuenta, amado hermano, que Él es un ejemplo para nosotros de cómo hacer que Satanás huya usando la palabra de Dios. Pero también se sentó con aquel grupo, ese es lo que te mencionaba, con el grupo de fariseos, de saduceos, se sentó y con la palabra contestaba a los adversarios. Jesús lideró en su ministerio usando la palabra de Dios. Frecuentemente él usaba esta frase: escrito está. Y es que cada vez que la usaba, amados hermanos, él realmente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Estaba trayendo el contexto de lo que él iba a decir. Lo estaba trayendo a la conversación usando esta frase, escrito está, para dar a entender esto se escribió en la ley. Qué interesante. Seguido lo miramos usando la palabra de Dios. En una ocasión había una persona que había hecho algo muy, muy desagradable y yo tenía que corregir a esta persona. Yo era un pastor principiante, si se puede decir así. Y amados hermanos, eran mis primeros años y me recuerdo de que yo le oré al Señor en mi carro y le dije: Señor, esta ovejita ha hecho algo muy desagradable y quiero corregirla porque es mi deber, pero no quiero herirla. Y amados hermanos, el Señor me contesta en esa oración. Yo estaba orando con fervor al Señor por ayuda. Y el Señor me contesta y me dice: he puesto una vara en tus manos. Úsala. Entendí rápidamente, porque yo había dado una prédica acerca del pastor, entendí rápidamente que era la palabra de Dios. Y entonces comencé a agarrar una práctica. La gente, cuando tú la corriges, y cuando yo la corrijo, tus palabras pueden ser ofensivas. Pero cuando usas la palabra de Dios, la palabra de Dios es edificante. Y entonces comencé a usar una práctica. Cuando yo voy a corregir a alguien, voy a usar la palabra de Dios. Me preparo con varios versos bíblicos y esos versos bíblicos, hermano amado, te puedo decir de que es la mejor manera de corregir a alguien. Por supuesto, en privado. No se hace para avergonzar a la persona. Y es la mejor manera. Jesús lideró usando la palabra de Dios. Y por último, el último punto. Jesús lideró con humildad. Mira lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué es importante la actitud humilde? Porque, amado hermano, la actitud va a producir una acción. Las acciones van a producir hábitos. Los hábitos van a producir tu carácter.
Y el carácter va a definir tu estilo de vida. Claramente, amado hermano, dice la palabra del Señor que el Señor da gracia a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. Vamos a necesitar aprender una actitud de humildad. Mira uno de los mejores versos que hay en la palabra de Dios acerca de la humildad de Jesús. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si tú quieres ser el mejor líder, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. No hay mejor líder que Jesús. Vamos a aprender en esta clase, en este curso, vamos a aprender acerca de la sabiduría, vamos a aprender acerca de la visión, pero si esta primera clase no la captamos, no la abrazamos, de nada nos sirve lo otro que vamos a ver. Porque el mejor líder de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, hemos llegado al final de esta clase. Te invito, por favor, que no te pierdas la próxima semana, la próxima clase, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga, te amamos y te estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.